Muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes veis la sesión en diferido. Hoy en la sesión vamos a ver pues sería una sesión de preparación de examen que creo que ya habéis tenido con otras asignaturas. En este caso, pues lo que vamos a hacer es como una especie de simulacro en el sentido de, os voy a poner un ejemplo de examen que podría caer, lógicamente con otro caso, pero para que vayamos trabajando un poquito las diferentes preguntas, las diferentes opciones y podamos estar un poco más tranquilos o más tranquilas de cara al examen, porque entiendo también que depende de la situación de cada uno, pues no sé si hace mucho o poco que hacéis exámenes y entonces siempre da un poquito de vértigo. Justo antes de los exámenes, entonces vamos un poquito a verlo. No sé si antes, como hoy es el día de entrega de la actividad 3, tenéis alguna duda, alguna cosilla que queréis comentar antes de empezar. Daniel, Evelyn, Claudia, buenos días, que no os he dicho nada. Hola, buenos días. Buenos días. Pues Buenos si todo ok, días. vamos empezando, ¿vale? Y os voy contando. Tiquití. Comparto por aquí. ¿Veis pantalla? Sí, ahora sí. Genial, perfecto. No sé si hay alguien que está en Madrid. Yo estoy un poco en el norte, así que hoy está todo nevadito, muy bonito. Eh, y como la pantalla, blanquita. Vamos a empezar. Simplemente a modo de recordatorio. Ya sabéis que en el máster en la maestría el 40% es evaluación continua en base a las actividades que estamos realizando y los test de cada uno de los temas. Y el 60% de la nota vendría del examen, que es necesario que aprobemos el examen para pues, que ambas notas sumen. El examen es con una puntuación hasta 10, que entiendo que también ya lo sabéis y os han contado y os conté en la primera clase, pero eso ya hace bastante y por tanto, pues con sacar un 5 ya sumaría con el 40%. Evelyn pregunta sobre la actividad 3. El dashboard es solo un borrador, ¿cierto? No se ve, no debe desarrollar uno real. No, no hace falta desarrollar uno real, sino un borrador. Y como hablamos, pues que un poquito cómo relacionaríais los indicadores entre la experiencia de empleado y la experiencia de cliente. Pero no hace falta, porque de hecho veremos el tema 10 de la parte de frameworks y justo después de eso empezaremos a ver un poquito Looker y a ver otro tipo de indicadores para relacionar también las métricas de experiencia de cliente con indicadores más propios de negocio, incluso para hacer alguna previsión. En este caso, en este examen de esta asignatura, que cada asignatura pues ya os han contado y os irán contando un poquito cómo es la casuística de cada una de ellas, el examen consta solo de un caso, ¿vale? Es un caso práctico principal y tiene 8 preguntas relacionadas, en la que cada una de las preguntas pues tiene una puntuación de 1,25, total de 10. Ya veréis que hay preguntas más sencillitas, más asequibles, rápidas, yo creo, de contestar, y otras, pues que a lo mejor son un poquito más extensas. Entonces, pues compensamos así entre unas y otras. Miguel Ángel justo pregunta, ¿me recuerdas por la calificación del examen? Es de 1 a 10 y se aprueba a partir de 5. O sea, el 5 ya sería aprobado. En lugar de 1 a 5, de 1 a 10 en este caso. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un caso y a partir de ahí vamos a ver diferentes tipologías de preguntas que pudiesen caer en el examen. En función de cómo estéis, cómo os sintáis después de la sesión de hoy, me decís, oye Elena, pues todo bien, pues me decís, iremos viendo si ya en la última sesión, en la de repaso, pues dedicamos mitad a repasar, mitad a hacer otro simulacro con otro caso distinto de otro sector, de otra temática. Si dedicamos toda la sesión de repaso a hacer de nuevo un simulacro de examen, eso lo vamos viendo. Si queréis que os mande otros ejemplos de otros casos para poder luego ir trabajándolos de cara a estudiar, yo todo eso sin problema, ¿vale? Entonces, el caso que vamos a ver hoy para hacer simulacro de examen, la idea es que
pues vayáis un poco viendo las respuestas y vayáis comentando y lo vayamos viendo un poquito entre todos, es de L'Oréal. L'Oréal, empresa de cosmético y belleza en 1909. Yo además ya he trabajado con ellos en alguna licitación o en algún concurso. Es una de las empresas, además, con mayor volumen de inversión en el sector cosmética a nivel internacional. Y bueno, pues tiene montones de productos de cuidado para la piel, para el cabello, maquillaje, perfumes. Está en 150 países. Creo, decidme si no es así, que todos y todas conocéis un poquito la marca. Veréis en el examen siempre una contextualización, porque a lo mejor hay pues marcas o experiencias, no necesariamente en algunos casos va a ser un servicio, en otros casos va a ser una experiencia, en otros casos pues tendrá que ver también con el empleado, ¿vale? No os olvidéis de la experiencia de empleado, ya que estamos con la actividad 3. Y en este caso, pues uno de sus últimos lanzamientos es un simulador de maquillaje virtual. Este servicio que está disponible tanto en ordenador de sobremesa, en portátil, como en móvil, en el que pues tú accedes al simulador, seleccionas el producto que te gustaría probar y puedes o bien probarlo en directo de tal forma que te coja la cámara frontal de tu móvil o de tu ordenador una foto o subir otra que tú ya tengas en archivo. Y a partir de ahí, pues puedes ir haciendo pruebas, ir cambiando de tonos, cambiando por otros productos, hasta que, oye, pues me gusta este pintalabios. Invento. Entonces, pues te da las opciones de dónde puedes comprar el pintalabios. Tened en cuenta que L'Oréal es una tienda, o sea, es al final una empresa que suele trabajar con distribuidores, con empresas de terceros que venden sus productos. En algunos casos pues pueden ser farmacias, en otros casos pues pueden ser empresas tipo pues Primor, Druni, Douglas, centros comerciales con tiendas específicas de cosmética y de belleza que vendan productos de L'Oréal. Actualmente en su simulador los productos que tienen para probar es maquillaje, labiales o pintalabios y sombras de ojos para pintarte los ojos. Esto es un poquito para que veáis cómo es el simulador real de L'Oréal. Veréis también en todos los casos que habrá pues alguna imagen para que en algún caso pues podéis contextualizar y a partir de aquí pues accedes al simulador de maquillaje. Yo lo probé, he hecho una prueba para que os riáis también un rato, ¿vale? Y esta sería yo probándome maquillaje que, bueno, podemos obviar las opiniones, no cuentan en examen. Y vamos a ir viendo preguntillas, ¿vale? Pregunta uno. Para evaluar si los clientes están satisfechos con este nuevo servicio, es decir, con el simulador, me dirías el NPS, el CSAT o el CES. Justifica tu respuesta. ¿Qué decís y por qué? Y ahora vemos y lo hablamos entre todos y todas. ¿Os leo o os escucho? Nadie rompe el hielo. Vale, pensad en la pregunta. Hola, Dale, Daniel. Venga. es que siempre tengo esa confusión, pero me voy a arriesgar porque ha sido como mi miedo o mi confusión más grande durante toda la materia entre NPS y CESAT. Pero me diría pues el de la escala 1 a 5 de qué tan satisfecho está con el resultado de, con el CESAT, ¿cierto? ¿Qué tan satisfecho estás con el resultado de la simulación? Por decirlo así sería la pregunta. Y pues ahí, con el indicador normal de CESAT, pues me dice si está funcionando el aplicativo o no. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Marta está de acuerdo también con el CESAT. De hecho, me sirve precisamente para añadir, o sea, para que lo comentemos con estas dudas. Marta también comenta que añadiría un campo abierto de texto de cara al examen, ¿vale? El examen tiene truco, que os lo voy a dar ya. Entonces, básicamente la pregunta, veréis que dependiendo del caso, aparecerá aquí para evaluar si los clientes están satisfechos. Entonces, cuando hablamos de satisfacción, puramente de satisfacción, efectivamente, como dicen Daniel y Marta, hablamos del CESAT.
Habrá otros casos en los que pregunte, para evaluar si los clientes son más o menos leales a la marca. Entonces, cuando hablamos de lealtad en la pregunta del examen, me refiero, estaríamos hablando más de NPS, de esa recomendación de marca. Y cuando hablemos y cuando en el examen, en la pregunta, veáis que cómo de fácil, si queremos medir cómo de fácil está siendo, que podría aplicar a este caso también, si queremos decir, oye, para evaluar cómo de fácil es el uso del simulador, entonces ahí la respuesta sería CES. ¿Vale? En este caso, podéis simplemente limitaros, esta pregunta creo que es asequible y además, como ya os he dicho, que va a aparecer o lealtad o satisfacción o facilidad. Eh, Podéis simplemente limitaros a decir, oye, pues el CSAT, porque es el indicador que mide la satisfacción, y si podríais incluso querer añadir algo más y decir, oye, pues mediría el CSAT, pero, pues como en el caso de Marta, añadiría también un campo abierto para que me diesen su opinión, o incluso, oye, pues además del CSAT, que sería el que mediría la satisfacción, creo que también sería interesante medir si recomendarían el simulador a amigos o amigas o familiares. De esta forma, pues podría tener sí la satisfacción directa de la experiencia en ese momento en el que lo están probando, pero por otro lado, pues luego la satisfacción general con el simulador para poder medir o satisfacción, en este caso, o lealtad o recomendación con el simulador. ¿Que queréis no complicaros la vida y poner pregunta-respuesta? Por mí perfecto, ¿vale? Pero ahí podríais añadir, oye, pues el CSAT es la que mide la satisfacción, pero al final creo que también sería interesante analizar el CES, como de fácil o difícil está resultando realizar el proceso y analizar también si la recomendarían después de ciertos usos. Podría ser, ¿vale? Pero si solo me ponéis CSAT satisfacción, porque es el indicador que mide la satisfacción, estaría bien la pregunta. O sea, no pasa nada en este caso. Lo digo porque esta siempre va a ir relacionada con la siguiente, ¿vale? Que es cuándo, cómo y a quién, es decir, lanzarías la pregunta o la encuesta para evaluar el NPS, el CSAT o el CES. Esta siempre va a ir relacionada con la pregunta anterior. Es decir, si en la anterior hemos puesto CSAT satisfacción y solo CSAT satisfacción, en este caso ahora tendríamos que desarrollar un poquito cómo sería esa medición, en qué momento, ahora lo ir pensándolo mientras César pregunta. Si en la pregunta anterior hemos puesto, oye, pues me diría el CSAT porque es satisfacción, pero además creo que también sería interesante el NPS y el CES, tened en cuenta que en esta segunda pregunta tendríais que combinar en qué momento me diríais cada una de las cosas para no saturar o si lo haríais todo en una encuesta final o cómo lo haríais. Esto os dejo a vuestra elección de complicaros más o menos la existencia. Mi realidad es que siempre os soléis complicar un poco, pero os digo que si no os complicáis también es válido. César, dale. Entonces, con respecto a la justificación, la pregunta anterior, digamos, prácticamente puede ser bien objetiva, práctica, directa, no es necesario dar una gran justificación, ¿verdad? No, el anterior nada. No. O sea, Ahí, el ahí no anterior con decir, aplica, oye, el CSAT es el indicador que mide la experiencia de cliente o el NPS, aquí lo que me interesa un poco, que sepamos identificar bien qué va con cada cosa. Y ya está. O sea, ok, esa pregunta creo perfecto. que es asequible. No, espero. Vale, y a esta, ¿cómo le contestaríais? Vamos a suponer que nos hemos ido a lo fácil, que es el CSAT. ¿Cómo, cuándo, a quién? Es decir, ya ha contestado un poquito Daniel, que yo creo que ya ha dicho, oye, que esto sería un poquito lo que habría que desarrollar aquí. Les haría una pregunta del 1 al 5 para preguntarles cómo de satisfechos están con el simulador, cuándo, en qué momento, a quién, ¿vale? Marta comenta justo después de usar el simulador, a todas las personas que lo hayan usado hayan finalizado la compra o no, entiendo, ¿vale? Y cuando hablas, Marta, de justo el momento después de usar el simulador, es en el momento, por ejemplo, si no he comprado, que ya abandono y salgo del simulador y justo antes de salir me salga el cuadrito. Y si he comprado en el momento en el que ya le he dado al botón de comprar, Exacto. vale.
intentar ahí, pues eso, Sí, especificarlo un poco para explicarlo. no dejarme a mí a mi imaginación, que yo siempre voy a pensar de forma positiva, pero por si acaso me pilla un día raro, no. Vale, ¿el resto estáis de acuerdo? ¿Lo mediríais en algún otro momento? ¿Cómo lo veis? Yo quizás, aparte de que se mide después que use la aplicación, después que haya comprado el producto, que le haya recomendado la aplicación para ver si la aplicación funcionó, cómo se me vería en el rostro, ¿no? O sea, eso como para hacer esa comparación entre lo virtual y la realidad, ¿ya? Entonces yo lo haría cuando Vale, ya, quieres decir, para medir la satisfacción por un lado del simulador y luego, una vez realizada la compra, para medir la experiencia de final también de la compra, de que realmente, pues si yo me he probado un labial que ya habéis visto que parece eh, que me voy a ir a hacer un espectáculo, que luego realmente corresponda con la realidad, ¿no? eso, sí, eso es mi opinión. Sí, espera, dadme un segundito también, que mientras Miguel Ángel, que justo, y para quienes habéis llegado un pelín más tarde, que leáis el caso, lo dejo por aquí mientras vamos comentando. Alba justo estaba comentando que también estaba de acuerdo con Marta, ¿vale? No sé si haceros una cosa, o sea, o plantearos un tema ahora o hacerlo en la siguiente. Creo que lo voy a hacer en la siguiente, ¿vale? Y volvemos luego a la anterior. Miguel Ángel, ¿ya? ¿Y el resto de lo que habéis llegado tarde? ¿Lo habéis leído el casito? ¿Puedo pasar? Sí, Elena, gracias. Nada. Vale. Imaginad que nos hemos complicado la vida, ¿vale? Porque ya que vamos a resolverlo en modo complicado. Imaginad que en la pregunta anterior habéis puesto el CESAT para satisfacción, pero creo que también sería necesario medir la facilidad de uso y también medir si recomendaríais la herramienta. ¿Cómo lo plantearíais ahí para quienes os habéis complicado la vida? O sea, mi recomendación es que no lo hagáis, o sea, que no os compliquéis, la verdad. O sea, porque ya os complicaréis en el día a día en la vida profesional. Entonces, en el examen creo que no hay necesidad de complicarse. Pero, ya que estamos hoy aquí resolviendo, pues vamos a resolverlo también complicado. Pues a mí se me ocurre en este momento, por complicarme la vida también, que decirlo como dando dosificado. Es decir, por ejemplo, el CESAT, medirlo después de varios intentos. Yo creo que igual cuando se usan este tipo de aplicativos, como que uno no queda feliz a la primera, digámoslo así. Entonces, como que estás ensayando Cuando y ya te que has probado 3 labiales, dices, ¿no? Cuando ya has cambiado 4 veces de producto. algo así, como que te sale una ventana que pregunta como que si te ha gustado hasta el momento, o incluso, ya pensando acá pues sobre la marcha, también esa puede ser la opción porque para preguntar si está siendo difícil el uso, si pues como más sobre el CES, ¿cierto? El CES al terminar la prueba ¿Vale? y el NPS sí lo hago después, pues, o sea, por un correo o pues si tengo base de datos y si pedí un correo, un registro para poder acceder al aplicativo, luego hago el NPS. Vale. Vale, intentar siempre eso, ser lo más específicos posibles con la respuesta. Ahora vemos diferentes opciones. Em, ¿Cómo lo veis el resto? ¿Alguna otra propuesta? Sé que en algunos casos es difícil porque a lo mejor estáis ya trabajando y estas cosas y no podéis hablar o escribir, pero los que sí podáis, pues os voy comentando yo, ¿vale? Y lo vamos viendo. A ver qué os parece. Es verdad que yo un poco con Daniel estoy de acuerdo, siempre pensemos en no saturar al usuario, pensad siempre también incluso en el caso si permite hacer segmentaciones distintas, ¿vale? Es decir, tened en cuenta que L'Oréal al final estamos hablando de una de las marcas más conocidas a nivel internacional, no van a estar 2 personas probando el simulador, que tendrá un volumen bastante considerable como para poder hacer cositas que incluso pues no queramos, pues por ejemplo, saturar. Esto nos puede llevar a incluso dividir. Es decir, que podríamos llegar a plantear
si ya hemos dicho, oye, pues cuando lo hayan usado, si se van sin comprar justo antes de salir o en el momento en el que ya le han dado para comprar, y por tanto podríamos establecer un 50-50, es decir, durante los primeros meses de lanzamiento del simulador, pues como me interesa también saber si es fácil o está dando alguna complicación o si tengo que modificar alguna cosa, pues a lo mejor al 50% de los usuarios le voy a lanzar el CSAT en ese momento y al otro 50 le voy a lanzar el CES, la facilidad o no. O voy a empezar los 2 primeros meses a lanzar al 100% el CES con encuesta pues para ver posibles mejoras que pueda tener el simulador. Oye, pues me resulta difícil encontrar el producto, me resulta luego difícil cambiar, hacerme la foto, subirla. Es decir, que también pensad un poquito en el proceso de la experiencia, porque a lo mejor el CES lo tengo que medir solo al principio, los primeros meses, y luego decir, vale, pues ya realizo mis cambios, itero y a partir de ahí me centro solo en el CSAT y en el NPS. O sea, pensad también en el tiempo. O nos podemos ir a un 50-50 porque estamos hablando de volúmenes grandes como para tener datos estadísticos significativos. Y luego, pues lo que hablábamos, a lo mejor el NPS, que lo que hablo ya es de recomendación, pues para que alguien me recomiende debería tener la experiencia completa. Es decir, debería primero probar, comprar, que le llegue el producto, que luego se lo pruebe y que se corresponda con la realidad de lo que ha probado el simulador y diga, ah, pues sí. Entonces, ahí podemos establecer justo hacerlo después de compra. O podemos establecer que, oye, pues quienes hayan realizado a partir de la segunda compra, pues les paso luego el NPS. Teniendo en cuenta que para la compra, pues yo siempre pues les voy a pedir un contacto, un teléfono o un mail para que luego yo le pueda mandar esto, porque si uso el simulador y luego ya no les pido datos, pues ahí me quedo como para poder contactarle. ¿Vale? O sea, que tenéis diferentes opciones, pero que no penséis solo en justo en el momento de uso, sino también en los tiempos de implementación o incluso en la posibilidad de hacer test A/B o de dividir audiencias o de dividir segmentos. Dale, Miguel Ángel. Mm, Hola Elena, gracias. Bueno, no sé cómo la verías de esta forma. Yo le aplicaría el 6 absolutamente a todos, pero en dos momentos diferentes. Bueno, los que terminaron indiscutiblemente la compra, pues para evaluar cómo fue, pero los dos 6 les incluiría la caja de texto para conocer, digamos, la percepción. Si ya de alguna forma cualitativa podemos conocer por qué no completaron su compra, si fue un tema que fue difícil o simplemente ya fue por otros motivos. Pero el CES se los aplicaría a todos. Y no sé cómo es la posibilidad de pronto aplicar el NPS a clientes teniendo una base de datos anterior, aplicarle de pronto a clientes que fueron hasta calificación, no sé, 7 8 si hicieron una compra, pero venían con una calificación inferior a 9 y si esta nueva compra les aumentó el NPS, de pronto si esta era lo que les faltaba para ya recomendarnos totalmente. No sé cómo lo veas. Tú estás ahí diciendo, oye, ya tengo una base de datos de clientes, de esa base de datos de clientes la cruzo con de mis clientes quienes han usado el simulador y han finalizado la compra y por tanto, pues les pregunto el NPS para ver también cómo el simulador afecta tanto a la recomendación del propio simulador como a la lealtad de marca. Entiendo que vas por ahí. Sí, es correcto, pero el NPS se lo aplicaría inicialmente a los que tenemos una calificación que han calificado por debajo de 8, o sea, que no nos han recomendado. O sea, el que han Y eso calificado por incluye, debajo de 8 y han usado el correcto, simulador. Vale. correcto. Vale, vale. O sea, sería válido y además serviría para cruzar y para ver también que el simulador cómo puede estar afectando a la lealtad o a mejorar un poquito la lealtad que podemos tener. Incluso podríais llegar a plantearos, oye, pues les lanzo una encuesta con las 3 preguntas. En plan, cómo de fácil ha sido usarlo, cómo de satisfecho estás y si lo recomendarías. Y es solo que eso también podría llegar a ser viable tras y un campito abierto, que algo que no sea como muy horroroso, pero igual que nos preguntan por teléfono cuando hemos tenido atención al cliente. ¿Sabes? Que esa también podría ser otra opción, es decir, hay diferentes fórmulas y serían válidas.
Lo pensé, pero pensé que sería como la más fácil, entre comillas. Sí, sí, sí. Pero como yo es lo que os digo, ¿eh? O sea, que estamos viendo la versión complicada y que podemos ir todavía a la sencilla, sencilla. Dale, Alba. Sí, hola, Elena. Mira, yo evaluaría el tema del esfuerzo en proceso de utilización de la aplicación, como qué tan, el simulador, qué tan difícil está haciendo utilizar la herramienta. ¿Vale? Y Pero el tema de, en qué momento del proceso? bueno, puede ser cuando se entiende en cuenta que ya el cliente la ha utilizado no sé si se puede tener un tiempo de disparar la pregunta Sí, que ya el puedes cliente configurarla haya por tiempo. utilizado y ya ahí uno puede entender o asumir que, bueno, pues ya la han manipulado, ya puede entender qué tan difícil le está haciendo utilizarla o no. ¿Vale? El CESAR lo utilizaría al cierre del simulador para entender si el simulador fue, o sea, le resolvió esa necesidad de ver cómo se vería el maquillaje a ese tipo de Vale. nivel Antes de recibir, o sea, antes de la compra o después. antes de la compra. Vale, Y el NPS sí lo haría luego de la compra. Entender si si lo recomendaría el recomendaría. simulador luego de la compra porque ya entiende la correlación que hay entre lo que ve en el simulador y lo que compró. Vale, podría ser una opción. Y ahora os lo complico un poco más, ¿vale? Es decir, o sea, que serían válidas las opciones y os lo complico con esta. Y luego esto os hará replantearos la anterior. ¿Qué otros indicadores me dirías para saber si la inversión en el desarrollo, ¿vale? L'Oréal se ha gastado un dinero en hacer este simulador. También tiene que ver si tiene que gastar más dinero en incluir más productos, porque ahora mismo solo tiene tres, la sombrita de ojos, bueno, creo que y los eyeliner y estas cosas, por lo menos en mi foto así salía y tiene como pues tres tipologías de producto para ver si también sigue incrementando. Entonces, ¿qué otros indicadores me dirías para saber si la inversión que le supone el desarrollo ha sido adecuada, es adecuada para ellos, para la empresa, para la marca, para el negocio? Es verdad un poquito lo que comenta y lo que comentaba aquí, pues creo que era Miguel Ángel quien comentaba lo de, o era Daniel, de cruzar con la base de datos. Bueno, era Miguel Ángel. Vale, pues cruzar con base de datos para luego ver el NPS puede ser una opción. Dale, Alba. Bueno, a nivel de inversión, creo que primero para entender si está funcionando o no, se pudiera medir el tema de tasa de abandono, no sé si tasa de retención, leads generados, o sea, que correlaciones con las compras, cuántos clientes a nivel de funnel entraron al simulador y luego terminaron comprando, o sea, conversión. Vale. Y no sé si se pudiera medir el ROI tal cual, entendiendo qué tanto hemos invertido en el simulador y qué tanto, por ejemplo, con los leads hemos generado a través del simulador. Vale, con leads entiendo que te refieres a venta final. Ajá, sí. Vale, aquí simplemente o sea, lead normalmente es cuando nos dejan información, un mail, un teléfono y estas cosas, y bueno, y venta final o compra, pues sería la parte de compra. Y aquí es donde os salgo la consideración. ¿Dónde compran? ¿Compran en L'Oréal? ¿L'Oréal tiene la trazabilidad de la compra? ¿Vale? Vuelvo al casito. Vale. O sea, lo que estamos diciendo al final que L'Oréal, como sí, en sí, alguna de sus marcas, como Kiehl's, sí tiene tienda física, pero la mayoría de sus marcas no, venden a través de terceros. Y de hecho, el propio simulador te lleva a las webs de terceros y a los e-commerce de terceros que están vendiendo. Vale, creo que os conté que estuve en la licitación de L'Oréal. ¿De eso os acordáis? ¿Os lo conté? Vale. Pues una de las cuestiones que me planteaba L'Oréal, o de los briefings que nos sacó L'Oréal, fue precisamente esto. Eh, yo tengo muchos clientes, millones de clientes. Dice, pero tengo muy poca base de datos de clientes. ¿Por qué? Porque terminan comprando en un tercero. Entonces, van a una tienda de un tercero o compran en el e-commerce de un tercero mis productos. Y por tanto,
yo hay muchos datos de esos clientes que no los tengo. Entonces, en este caso, ¿se os ocurre alguna forma? Bueno, esto viene en la siguiente, ¿vale? Y lo vamos relacionando todo. El cómo podría saber L'Oreal, bueno, primero, ¿cómo podría saber L'Oreal si alguien ha comprado en un e-commerce de un tercero? Para que podamos, porque los indicadores de Alba creo que son correctos. Al final, si yo quiero ver si la inversión es adecuada, pues lo ideal también sería saber si me está siendo rentable, es decir, cuál es la rentabilidad, o si incrementa el lifetime value, el valor de vida de mis clientes, porque al usar el simulador me compran más, o si incrementa la recurrencia, o si incrementa el ticket medio. O sea, son indicadores que a mí pues me pueden ayudar, y también incluso si me mejora el NPS, el uso del simulador, pues creo que también es un indicador válido, como decía Miguel Ángel, ¿vale? Pero primero siempre pensad también en, ¿tengo yo la trazabilidad del dato o no? Y cómo podría conseguir esa trazabilidad. Y esta fue una de las cuestiones que nos hizo precisamente L'Oréal en su briefing. ¿Vale? ¿Cómo consigo? Pues yo creo que tenía un porcentaje irrisorio de base de datos, y uno de los briefings que nos lanzaron es cómo pensáis que puedo conseguir yo pues más información de mis clientes, más datos de mis clientes, con la dependencia que tengo de distribuidores de terceros. Dale, Héctor, que habéis levantado la manica. Hola, buenas, perdonar que me Hola. acabo de subir al baile recién ahora. No, acá lo que se podría hacer es, al final, probablemente la distribución esté concentrada en tres o cuatro grandes. Al final es hacer acuerdos con esos tres o cuatro grandes para ir a buscar esa trazabilidad. Es decir, por ejemplo, yo estaba en un retailer grande y esto lo hacía, digamos, con los distribuidores, digamos, con los fabricantes tipo Procter, Unilever, bueno, los grandes, hacíamos este tipo de cosas y vendíamos este tipo de servicios. Es decir, al final yo puedo ver como retailer de dónde viene esto, seguirlo y bueno, y hacerle un informe en este caso a L'Oreal, de dónde vienen y cómo son esos clientes, porque además yo puedo ver, por ejemplo, qué compraban antes, si son clientes nuevos, si son clientes que compraban otras categorías, es decir, realmente le puedo dar muchísima información. Aquí el tema es que L'Oreal llegue a acuerdos con grandes retailers, que digo, escogerse los dos o tres grandes, que probablemente le hagan el 50% del La ley de pastel. Pareto, el 80-20. Exacto, 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 pero que te digo que en España son dos o tres, quiero decir, tampoco son 40, no es un gran esfuerzo a nivel de ponerte de acuerdo. Y a partir de ahí tenés bastante información. Luego hay cosas que se pueden negociar como podría llegar a permitirle, digamos, ver cositas, es decir, hacer cierta trazabilidad. Vos le podrías dar cositas para que puedan hacer trazabilidad, digamos. Podrías hacerlo, digamos. Otra cosa es qué capacidad tenés para negociar con los retailers este tipo de cosas. Pero ya te digo que se hace y que se puede hablar, digamos, no es nada raro. Es decir, para una marca grande como esta me refiero, ¿no? Vale. ¿El resto estáis de acuerdo con Héctor? Sí, Alba, Elena. sí, ¿qué ha dicho? De hecho, igual como dice Héctor, con Procter & Gamble pasa mucho y en los acuerdos hasta penalizaciones monetarias muy grandes hay si tú no entregas la data a tiempo. Entonces, esto sí se ve hoy en día. Sí, de hecho es la solución más factible, ¿vale? Y la que se planteó es como, oye, pues sentaros y acordar. Es verdad que hay una parte aquí que es la de, oye, pues lo que os decía antes, si es para el uso de simulador o si es para la navegación, empieza a pedir opciones, pues para logarte dentro de la navegación o para poder conseguir, por un lado, en la navegación dentro de tu página web, mail y cosas así. Lógicamente ten la parte de trazabilidad de tus partners principales por cada país, que en general, pues es lo que hablamos de la ley de Pareto, el 20% de los acuerdos que tengas te va a traer el 80% de la venta. Entonces, con cerrar acuerdos con ellos de siempre que compren mi producto, facilítame los datos y hasta qué nivel de profundidad te pueden facilitar esos datos, pues siempre sería lo ideal. Es verdad que cuando estamos hablando de e-commerce, es decir, cuando hablamos de tienda online,
Normalmente, pues en el momento en el de privacidad, acuerdos y aceptas, pues tienes que añadir una cláusula, en este caso el tercero, de que añades que se va a compartir tus datos con pues la empresa o la compañía de la que has comprado el producto, que no suele en estos casos haber problemas. Suele ser mucho más complejo y muchas veces legalmente no dejan, no siempre. No dejan como datos personales. Por ejemplo, en Europa no se puede cuando es de un tercero. Es decir, si L'Oréal le dice a un distribuidor, oye, pues aparte de mi cliente, dime si compran, qué otras marcas compran. Es decir, si Pepita ha comprado contigo mi pintalabios de L'Oréal, pues también me interesaría saber si Pepita está comprando otros pintalabios de otras marcas o otros productos de otras marcas que no sean pintalabios y que por tanto me interesa. ¿Vale? Entonces, Héctor justo comenta que a nivel cliente no por protección de datos personales, pero que a nivel agregado sí, y que esto es una cuestión de acuerdos, que es un poco pues como se planteó también y como planteamos nosotros la solución en este caso para clientes. Simplemente os hago esta referencia para que de cara a esta pregunta, ¿vale? Cuando contestéis, tengáis en cuenta o reflexionéis sobre si el caso que os toca tiene la trazabilidad o no tiene la trazabilidad o hay alguna información que nos falta. Es decir, porque creo que los indicadores, pues más o menos pueden estar claros como hemos hablado, pero hay veces que a lo mejor si me ponéis solo, oye, pues me diría la rentabilidad en este caso concreto. Y ahí te diría yo, vale, pero ¿cómo? Porque no sabes si hay el acuerdo por detrás. Y si nos vamos a la siguiente, ¿vale? Que es, aunque ya hemos hablado algunas cositas, ¿cómo podría saber L'Oreal si alguien que ha utilizado el simulador luego ha comprado en una tienda física? Imagínate que yo uso el simulador, me gustan los pintalabios, tal, no sé qué, me he quedado con un par de marcas, con un par de modelos, pero soy una persona desconfiada, ¿cuál generación Z? ¿Vale? Los millennials somos más confiados, creo que muchos de por aquí somos más millennials, pero las generaciones más jovencicas, la generación Z, eh, es más de probar in situ, es más de ir a tienda física y luego comprar online o este tipo de cosas. Entonces pensemos un poco en generación Z de, bueno, lo he probado, me ha gustado esto, pero no termino de fiarme. Tengo debajo una tienda que vende productos de L'Oreal, bajo a mi casa y los termino de ver in situ y los compro. ¿Vale? Héctor dice de darle un código para que lo lleve a la tienda. ¿Cómo lo veis el resto? ¿Esa bien? ¿Alguna otra cosa? Creo, Elena, que a veces en algunos lugares se hace la pregunta de cómo te enteraste de nosotros, cómo nos conociste, que se pudiera adaptar un poco a entender si vino, o sea, si utilizó el simulador y por eso Claro, vino. pero en la tienda física vas a parar a... Pensemos también en la experiencia del cliente de voy a la tienda física y si en la tienda propia física te van a preguntar, oye, ¿y por qué has venido hoy aquí? ¿Has usado el Bueno, simulador de L'Oreal? en ese caso voy un poco con el compañero. O sea, se pudiera hacer que si tú utilizas el simulador te lance algún código de descuento que ya luego si tú lo usas en tienda física uno puede asociar, bueno, tiene el código que se brindó a nivel de la experiencia del simulador. Vale, guay. Lisette también de Aquí, acuerdo con Héctor. Vale, dale, Héctor. Que no sé si me expliqué bien, perdonar. No, la idea es sí que cuando acabes de hacer la simulación, te sacan un código único y entonces vas con ese código a la tienda. Y no hace falta que te regalen algo, digamos. Al final hay que buscar una forma eficiente de poder hacer esto escalable, ¿no? Porque si vas a hacer un descuento de un tal, igual el ROI te sale Todo el penalizado. mundo, sí. Podrías hacer Todo el algún mundo va a la tipo tienda en de... lugar de comprar online con su... Claro, tampoco te interesa, quizás, ¿sabes? Hacer ese traspaso de un canal al otro, pero bueno, puedes tener algún tipo de gesto que no necesariamente tiene por qué ser algo monetario, puede ser, no sé, me lo invento, ¿eh? Un vídeo de alguien súper famoso, súper crack en la aplicación del tema y que es exclusivo y solo si haces eso, no sé, me lo invento, pero que no quiero decir, no tiene por qué ser dinero directamente.
Vale, sí, ahí entraría un poco también el acuerdo que tuviese con el distribuidor de que le facilite la información de los que vienen con código o sin código. Si ya tienes el acuerdo con distribuidor y tuviesen tarjeta de fidelización de la tienda, podrías llegar a cruzar en el caso de que hubiese estado logado, que eso es mucho más difícil y el porcentaje es como mucho más complejo. Daniel. Se me ocurre es un tiempo prudente después del uso del aplicativo, no sé, una semana después, que igual cuando usaste el aplicativo dejaste datos, tenemos la base de datos, pues suponiendo que está eso, y sabemos que usaste el aplicativo, enviar este tipo de correo que es tipo como encontraste lo que buscabas, ¿cierto? Donde pregunto si efectivamente pues funcionó y si encontró lo que buscaba, ¿dónde? Pues como Sí, o sea, ahí siempre lo único que por experiencia a nivel digital es lo que comentábamos, que a lo mejor si justo en el momento de iniciar el simulador pues pedimos un mail o un teléfono, pues guay, porque entonces ya tenemos la trazabilidad y luego podemos lanzar este tipo de encuestas. Esto sabiendo también que puede haber un detrimento del uso, porque no siempre a la gente pues le gusta dar sus datos personales, pero eso nos permite luego pues facilitar la posibilidad de lanzar encuestas, como bien dices, para intentar, pues, dónde lo compró, dónde no lo compró. A nivel de código de, como decía Héctor, también es válido. Y justo Evelyn, yo creo que estaba comentando también en ese sentido, de que dejase el dato y luego, pues, pudiese también incluirlo. Marta comenta que así también abordas no solo compras en tienda física, sino también la parte de compra online, de cómo ha sido la experiencia luego con la compra online en este caso. Vale, perfecto. Luego también hay que tener en cuenta, porque aquí hay una parte de control de que de repente te vayas al e-commerce del distribuidor, tenga una oferta, o sea, que tú eso luego tengas una estrategia de distribuidores con esos productos también bastante coherente en este caso. ¿Hasta aquí vais bien? Espera que leo por aquí. Miguel Ángel, dependería demasiado de si son tiendas propias o distribuidores. Si son propias con el CRM, si son distribuidores, de acuerdo del código, antes de usar, se menciona Useload y obtendrás un cupón para tiendas físicas o online. Será seguimiento carrito abandonado si ellos fueron a físico. Sí, sí. O sea, en este caso, simplemente os he puesto este caso que era un poco más así. Veréis que los que luego están en el examen no son tan esto, pero por lo menos para que el decir, oye, vamos a pararnos a no contestar en automático, sobre todo porque vais a tener tiempo, o sea, el examen está hecho para que podáis contestar en 90 minutos y el examen son 2 horas, es decir, para que tengáis un poquito de tiempo de pensar un poquito la trazabilidad de cómo lo tendría o cómo no lo tendría. ¿Hasta aquí vais bien? ¿Asequible de momento? O yendo a la siguiente. Vale. Después de un primer envío de encuestas de satisfacción, estas han sido las respuestas de algunos clientes. Es realmente útil porque puedes probar qué tipo de producto te queda mejor en lugar de tener que maquillarte y luego ver que no te queda bien. El único pero que le pondría es que tardan mucho en actualizarla con nuevos productos. Cliente 2, ¿para cuándo un e-commerce propio con descuentos exclusivos? Después de elegir un maquillaje a través del simulador, fui a Druni y lo compré. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que entré por curiosidad a otro de los e-commerce de terceros que recomendabais y estaba con una oferta. Cancelé el pedido en Druni. Lo único que no me gusta de la aplicación es que después de seleccionar una sombra de ojos, un corrector, un maquillaje y un labial, no me aparece la opción de comprarlo todo a la vez y tengo que ir uno por uno. Para el tiempo que me lleva, tardo menos en la tienda. Cliente 4. Gracias al simulador descubrí un eyeliner que no conocía y ahora no salgo de casa sin él. Opiniones de clientes varias. Entonces, pregunta. ¿Qué categorías o temáticas, topics, subcategorías propondrías para ordenar y analizar la información en base a estas respuestas u otras posibles respuestas de uso de simulador? Justifica tu respuesta. Y vida 1 y 2. Vale, pensad en categorías, subcategorías. Os dejo un ratito que sé que esta no.
y en las posibles, sobre todo, quejas que suele ser el análisis que se puedan hacer. ¿Vale? Propuestillas, opciones. Alba había puesto ya ofertas y come. Por poneros un poquito ejemplos, pues podemos hablar, por ejemplo, de la parte más técnica o usable, ¿vale? Y dentro de la categoría de la propia herramienta o del propio simulador, pues podemos hablar de estabilidad, pues que no se haya caído, porque alguien puede decir, oye, pues lo estaba probando y se quedó enganchado. Si es usable o no es usable. Eh, si es fácil o no fácil de usar. Otra de las cosas que podemos hablar es sobre la compra, es decir, si la compra ha sido eficiente, los tiempos de compra, la relación de lo probado con el producto recibido. Dale, Héctor. Podría estar bueno, una vez que tenés unas cuantas, ordenarlo por motivos de satisfacción o insatisfacción, por ejemplo. Eh, y sobre esto vas abriendo, digamos, en más categorías, si querés, ¿no? Es decir, que al final puedes dar lo positivo o lo negativo, motivos que te llevan a eso y lo vas desgranando, porque ahí puedes ver, por ejemplo, de forma transversal, no sé, me lo invento, ¿eh? Si hay un tema de lentitud, como decía de la página web, oye, pues verás el peso que tiene el tópico lentitud página web en todo lo negativo, por ejemplo. Y lo mismo a nivel positivo, pasa que normalmente es más fácil encontrar lo negativo, Lo pero eso al negativo. final te sirve para después trabajar en mejorar el proceso. Sí, aquí para esta pregunta, o sea, aquí básicamente es que pongáis alguna pues categoría o subcategoría que analizaríais, pues por lo que hablábamos, un poquito del rendimiento, pero también podíamos hablar un poco de la calidad, es decir, o dentro de la parte de producto, de si hay variedad o no hay variedad, o variedad suficiente o no, o variedad de productos, o incluso variedad de tonos, porque puede haber un producto, pero no hay tonos suficientes. Si es fiel o no es fiel, si el acabado del uso está siendo, pues eso, como yo, que yo veo eso y no me compro ninguno, que es la imagen que os he puesto mía. Pues entonces, pues por ejemplo, de categorías, pues podemos hablar pues temas técnicos o de usabilidad, temas de producto o disponibilidad, temas del proceso de la compra. Y dentro de cada una de esas categorías principales, pues establecer una o dos subcategorías, ¿vale? Pues para entender un poquito y en base por eso también os pongo un poquito las respuestas, ¿vale? Para que os ayude en este caso, pues a ver, pues por ejemplo, pues en este caso estamos hablando de variedad de productos. Por otro lado también estamos hablando de disponibilidad, de precio, de oferta, ¿vale? De relación con distribuidores o relación con terceros, temas de usabilidad, pues de no poder comprarlo todo a la vez y tener que ir uno por uno. Entonces ya esto os puede dar unas pistas y no necesariamente tienen que estar aquí en los comentarios que os he puesto. ¿Bien con esta pregunta también? Es un poco lo que habéis trabajado ya en la actividad uno y 2, ¿vale? Eh, esta creo que también es relativamente sencillica, creo. De las respuestas dadas por los clientes, ahora os lo pongo, indica al menos tres keywords, es decir, palabras clave, son combinaciones de palabras, no es una keyword, no tiene que ser una keyword una palabra, sino que varias palabras pueden ser una keyword o combinaciones que te servirían para analizar el sentimiento, que es justo además lo que estaba hablando Marta sobre el sentimiento, si es positivo, negativo o neutro. Por ejemplo, si yo selecciono la palabra útil,
es útil, digámoslo así, pues estaríamos hablando de positivo. Combinaciones por aquí que podemos analizar sentimiento y que pudiésemos configurarlo ahora mismo con IA generativa debería ser relativamente más sencillo, eh, pero muchas veces hay ajustes manuales. Descuentos exclusivos. ¿Vale? Descuentos como positivo, Daniel. Aquí siempre es en positivo, hay descuentos exclusivos, yo lo pondría como positivo o la carencia de o no hay, teniendo en cuenta que ya se puede analizar el contexto, como algo negativo. Ahora Tenemos no, ahí también, no me confundo. Por ejemplo, ahí verías, por ejemplo, descubrir en positivo, como ¿vale? Que es, te sino que permite está como, descubrir. ajá. Pensad un poco que antes esto todavía hay que configurarlo a mano, que era muy divertido cuando tenías que configurar el sentimiento con las palabras en positivo o negativo. Pero descubrí puede ser positivo porque al final es la parte de descubrimiento. Tienes opciones de, pues, es útil o no es útil, no me gusta o no me gustó, que por ejemplo para la parte negativa. ¿Vale? Marta y positivos, quedar mejor, descuentos, descubrir, no conocía. Vale, por eso digo que esta no debería ser muy complicada. Esta tampoco, esta es la única que es un poco más. ¿Propondrías a L'Oréal una herramienta de Text Analytics que trabaje con taxonomía o folsonomía? Justifica tu respuesta. ¿Qué le propondríais a L'Oréal? Aquí tened en cuenta un poquito cada caso que os encontréis. Habrá casos más complejos o casos más chiquiticos. ¿Vale? En el caso de L'Oréal, ¿qué le propondríais? O híbrido. Marta, taxonomía por el volumen. Por el volumen, que sé que estás currando, ¿te refieres a que no hay mucho volumen de productos o porque sí hay mucho volumen? Ah, de comentarios recibidos. Pero entonces ahí no nos iríamos más a folk, que nos permite. O sea, hay una parte, yo os lo digo desde aquí, lo podéis justificar bien desde, oye, pues el simulador ahora mismo tiene unos productos y unas categorías limitadas y por tanto me va a ser más útil hacer una taxonomía, que yo creo que es por donde vas, Marta, de categorías y subcategorías en las que vas a analizar un gran volumen de datos para luego poder hacer foco en las cuestiones más importantes. ¿Vale? Me sirve también una respuesta de precisamente como luego puedo tener un gran volumen de comentarios, analizaría cosas que se quedan fuera, añadiendo a la taxonomía folsonomía, ¿vale? Normalmente, o podéis pensar también, Evelyn pregunta, entre más grande la tienda, más recomendable híbrido. Amazon utiliza folk, por ejemplo. Solo folsonomía. De hecho, si navegáis por Amazon, vais a ver que todo está en base a etiquetas, realmente. Pero que en base a esas etiquetas tiene luego una categorización, subcategorización de muchas cosas. Entonces, lo que trabaja es con folsonomía y luego hace una hibridación para categorizar y subcategorizar en base a análisis. Entonces, yo suelo ser partidaria de cuando tienes mucha info, pues siempre te complementa una parte híbrida, que también tienes recursos para analizarlo. Cuando eres chiquitico y estable, pues quizá no es necesaria una folsonomía. ¿Sabes? Justo Héctor lo que comenta, folsonomía primero descubres, luego taxo, o sea, luego taxonomizas en la hibridación, pero yo hay veces que tengo clientes que estos son mis servicios y estas son mis cosas y es ABC, o sea, y no van a hacer una gran innovación en la vida y entonces uso taxonomía y ya está. En este tipo de casos, pues que ahora son 3 tipos de producto, mañana pueden ser 28, pues a lo mejor sí que podemos plantear algo un poquito más escalable.
Pero eso sería un poquito como la reflexión a hacer en base al caso que nos toca. Y esto muy relacionado con actividad 2. ¿Veis que? No nos... O sea, tema actividades, examen, para que... ¿Qué variables de segmentaciones propondrías realizar de sus clientes? Es decir, sociodemográfica, psicográfica o comportamental. Al menos una sociodemográfica, una psico y otra comportamental. O sea, ¿cómo luego os gustaría analizar en plan, pues por edad, por género, con las sociodemos que siempre son más sencillas? Vamos a las, o sea, las sociodemos yo creo que están claras. Si no me decís, ¿eh? O sea, que puede ser edad, puede ser género, puede ser ciudad, desde dónde están utilizando el simulador, pues por si tengo más presencia en un tipo de ciudades u otras, y me podría resultar interesante el análisis para luego medir el evolutivo de, o sea, las ventas en cada una de las diferentes ciudades y poder comparar o cruzar otro tipo de información. A nivel comportamental, yo puedo plantear desde el punto de vista de qué otras herramientas que ofrece L'Oréal se utiliza. Yo pues solo puedo hacer también en seguimiento de cookies vía online, es decir, que puedo hacer segmentaciones. Oye, pues usa el simulador y además pues visita este tipo de secciones, este tipo de productos, le interesa este tipo de cosas, más allá de la parte de simulación, de cómo es el comportamiento. Si luego tengo el cruce de información, cuál es su ticket medio, cuál es su valor. A nivel psicográfico, pues podría llegar a cruzar por intereses, valores. Si es alguien pues más que eso luego me puede servir y ayudar pues para el tipo de maquillaje o el tipo de ocasión o el tipo de... Hay quienes pueden utilizar... Ya sabéis, y si me habéis visto la cara y esas cosas, que no soy muy de este sector, ¿vale? He trabajado en este sector, pero no es mi core personal, a nivel personal. Entonces, también pensad que no es lo mismo un maquillaje del día a día, que un maquillaje para pues, ciertos acontecimientos, ciertas situaciones. Y por tanto, conociendo un poquito más desde el punto de vista tanto comportamental, qué tipo de productos compra o no compra con nosotros, como desde el punto de vista psicográfico, qué tipo de intereses, qué tipo de temas le gusta hacer en su tiempo libre, nos puede ayudar a ofrecerle oportunidades de distintos tipos de productos. ¿Eh? Y esto sería, por ejemplo, un examen, 8 preguntas sobre un mismo caso. ¿Cómo lo veis? ¿Factible? ¿Bien? ¿Os quedáis más tranquilos, más nerviosos, más nerviosas? ¿Todo bien? Como digo, luego veremos otro casito también en la sesión de repaso, si queréis, ¿vale? Pero mi idea aquí, veis que no va a haber preguntas de hacer análisis cuanti, que no os voy a preguntar por fórmulas, que va a ser más planteamiento a nivel estratégico ante pues, un caso concreto. Tened en cuenta también, os pasaré también un listado pues, de los principales temas en los que hacer foco, ¿vale? Pensad no solo en experiencia de cliente, os puede tocar un caso más enfocado a experiencia de empleado. Que también hay alguno por ahí en los exámenes. Y como sé que es temprano o mediodía por acá, os dejo un bonus track para que la semana que viene lo veamos y empecemos con eso y ya empezamos con el tema 10, ¿vale? Y que le deis una vueltecica estos días y lo penséis en algún momento. Estoy en el baño, estoy dando un paseo. Elena preguntó para L'Oréal cómo podría L'Oréal mejorar la satisfacción de sus clientes usando análisis predictivo. Pues darle una pensada. Y lo hablamos, si os parece bien, la semana que viene. Empezamos con esto para entrar un poquito en calor y ya nos vamos a frameworks del tema 10. ¿Os parece bien? Cualquier cosilla, decidme. Ánimo con los que todavía os falte rematar la actividad 3, ¿vale? En este caso ya con esta asignatura termináis de actividades hoy. Bien.
y vamos avanzando, vamos viendo temillas, cualquier cosa por fin decidme por el foro, yo me quedo pendiente y pasad buen resto de semana. Bye, Elena. Gracias. Perfecto, Elena. millones de gracias. Buen día.